Bajo el manto de una noche sin luna, un vasto campo de maíz se extiende hacia la oscuridad, su silencio espeso con miedos tácitos. José, curtido y desgastado a los 27 años, camina entre los tallos raquíticos, con sus ojos hundidos que reflejan la tenue luz de las estrellas. El crujido seco de las hojas de maíz se convierte en un coro de susurros, cada sonido amplificando la creciente desesperación de José. Su rostro, surcado por la preocupación, se ilumina con el tenue resplandor de la noche, revelando años grabados en líneas prematuras. Cada paso que da es deliberado, agobiado por el peso de su cosecha fallida y la incertidumbre del futuro. Los susurros se intensifican, pareciendo burlarse de sus esfuerzos a medida que la noche se profundiza alrededor del campo desolado. Dentro de la modesta casa de José, una sensación de silenciosa preocupación flota en el aire. Don Mateo Ramírez, con su cabello gris que delataba sus años, observa a José con ojos preocupados. Su cojera es un testimonio de una vida vivida, su rostro grabado con sabiduría y aprensión. La ambición desmedida destruye al hombre, José, advierte don Mateo, con la voz cargada por el peso de la experiencia. Bajo ramas nudosas en el corazón del bosque oscuro, José está de pie, su figura silueteada contra los árboles antiguos. El aire crepita con energía invisible, cuando comienza la invocación prohibida, con los ojos fijos en las sombras. Su voz, un susurro tembloroso al principio, crece con cada palabra recitada, haciéndose eco entre los árboles silenciosos. Una súplica desesperada flota en el aire mientras ofrece su propia alma, su rostro una máscara de anhelo y miedo. El árbol antiguo parece escuchar. Sus ramas se extienden como garras que agarran, mientras el ritual se intensifica. Busca riqueza y poder, dispuesto a pagar el precio final en el corazón del bosque encantado. La niebla es densa, envolviendo los árboles antiguos en un silencio inquietante. El aire espeso está lleno de expectación. El sonido de cascos que se aproximan rompe la quietud, haciéndose más fuerte a cada instante que pasa. De la negrura tinta, aparece el charro negro, una figura oscura sobre un corcel aún más oscuro. Los ojos del caballo arden con una luz carmesí, perforando la niebla con un brillo profano. La voz del charro negro resuena en el bosque silencioso. Tu deseo ha sido concedido. José se remueve en una cama lujosa. La luz del sol entra a raudales en su opulenta habitación. La riqueza es evidente en cada detalle. Su mirada recorre los campos fértiles que se extienden más allá de su mansión, un testimonio de su prosperidad. La inmensidad de su tierra y el lujo de su hogar no le traen paz. Una sombra de inquietud se refleja en el rostro de José, contrastando con la mañana brillante y alegre. Se levanta, el peso de su éxito es pesado sobre sus hombros, su expresión es preocupada. La opulencia a su alrededor se siente como una jaula dorada mientras José lucha con una sensación inquietante. Las espigas doradas se balancean mientras José camina por sus abundantes campos de maíz, un mar de amarillo bajo el sol brillante. Las hojas susurrantes parecen susurrar secretos, un coro que se hace más fuerte con cada paso que da. Una mirada más cercana revela la inquietud en los ojos de José, una sombra de preocupación proyectada por los crecientes gritos del viento. Los susurros se intensifican, transformándose en un murmullo amenazante que parece emanar de la propia tierra. José hace una pausa, con el rostro surcado por la preocupación mientras escudriña el horizonte, sintiendo un peligro inminente en el susurro del campo. Dentro de la oscura mansión, largas sombras bailan como entidades vivientes, distorsionando las formas familiares en figuras misteriosas. José se queda inmóvil. El tenso silencio solo se rompe con el crujido de la casa a su alrededor. Un coro de susurros serpentea por las paredes, cada sílaba una caricia escalofriante contra su piel. Voces llaman el nombre de José, entrelazándose en la oscuridad, atrayéndolo más profundamente a los secretos de la mansión. José se despierta sobresaltado en su habitación oscura. Un sudor frío le pega el pelo a la frente. El silencio es denso, pesado. Solo el sonido de su respiración entrecortada llena el aire. Sus ojos se mueven rápidamente por la habitación, buscando, pero la oscuridad no ofrece consuelo, solo sospecha. Un miedo primario lo domina, la escalofriante sensación de ojos invisibles observando desde las sombras. Bajo el sol implacable, Rosa Méndez se acerca a José, con el rostro surcado por la preocupación. Sus ojos reflejan una profunda preocupación por su amigo de la infancia. José, estás cambiando, dice ella, con la voz llena de emoción. Esta riqueza te está consumiendo, Rosa advierte, con sus palabras pesadas en el aire. Rosa guía suavemente a José hacia la iglesia, pero una fuerza invisible parece retenerlo de la luz. Se estremece. Una incomodidad visible cruza su rostro cuando el aura de la iglesia se intensifica a su alrededor. Huye del lugar, presa del pánico. Narra una voz, invisible, pero siempre presente. Abrumado, José se da la vuelta y corre, buscando refugio de la opresiva santidad. Bajo el manto de la noche, un vasto campo de maíz se extiende en la oscuridad. Los tallos susurrantes susurran secretos al viento. La respiración de José se entrecorta. Sus ojos se dirigen a una figura imponente al borde del campo. El charro negro emerge
de las sombras, una silueta contra el cielo estrellado. Una sonrisa se extiende lentamente por el rostro del charro, carente de calidez, prometiendo solo terror. La fría sonrisa hiela a José hasta los huesos, una amenaza silenciosa que resuena en la quietud. El campo de maíz parece contener la respiración, anticipando el terror que se desarrolla. En la oscuridad de la noche, la cordura de José se desvanece. Las sombras bailan en la periferia, transformando formas familiares en figuras monstruosas. Una risa escalofriante resuena, rebotando en las paredes de la mansión silenciosa. El aire se vuelve pesado, denso con malicia invisible. Los ojos de José se mueven rápidamente, luchando por discernir qué es real de qué no lo es. La mansión en sí misma parece respirar, viva con tormento. Bajo el dosel iluminado por la luna, José regresa al árbol retorcido, con la desesperación grabada en su rostro, mientras busca deshacer el pacto. El aire es denso con el aroma terroso de la descomposición. Las sombras se balancean ominosamente a su alrededor, pero el charro negro lo espera. Susurra una voz, invisible e ineludible. José está solo, inconsciente de la presencia inminente que lo observa, el bosque conteniendo la respiración. Una densa niebla sofoca el antiguo bosque. Sus nudosos árboles se desvanecen en una oscuridad impenetrable. La débil luz de la luna lucha por atravesar el dosel, ofreciendo solo vislumbres al abismo. Una figura espectral emerge de la niebla, su presencia tan escalofriante como la propia niebla. La voz del charro resuena en el bosque silencioso, goteando con intención ominosa. No puedes escapar de tu destino, José. Ahora debes cumplir tu parte del trato, dice el charro. Sus palabras son una promesa inquietante de una perdición inevitable. Dentro de la habitación de su mansión, José se atrinchera. La pesada puerta se cierra de golpe contra terrores invisibles. Su respiración se entrecorta. Cada sombra se alarga, distorsionando las formas familiares en figuras monstruosas. El pánico se intensifica a medida que las paredes parecen encogerse, las tallas ornamentadas transformándose en rostros grotescos. José está atrapado. La habitación, una jaula dorada de su propia creación. El miedo grabando líneas en su rostro juvenil. Cada crujido de la vieja casa resuena como pasos que se acercan, hundiendo a José más profundamente en la desesperación. José escapa de la mansión, con el corazón latiendo con fuerza. Él irrumpe en el campo de maíz, buscando la libertad. Los tallos se alzan sobre él, un laberinto interminable. El pánico aumenta al darse cuenta de que está atrapado. El campo de maíz se extiende, una prisión infinita. En la profunda noche de la mansión, José está perdido en un sueño sereno, su rostro pacífico en la tenue luz. La habitación está envuelta en sombras, lo que resalta la expresión tranquila de José. Una quietud inquietante llena el aire mientras José duerme, inconsciente de la presencia inminente. La oscuridad se profundiza, proyectando largas sombras que bailan ominosamente alrededor de la figura dormida. Una voz resuena suavemente, invisible e inaudible para José. Una advertencia desde las sombras. Las palabras de don Mateo flotan en el aire como una premonición fantasmal. Te lo advertí, hijo. Bajo el sol abrasador, Rosa intenta desesperadamente alcanzar a José en el corazón del pueblo. Ella extiende una mano temblorosa, con el rostro surcado por la preocupación y la frustración. Cada paso adelante se encuentra con resistencia, un muro invisible que detiene su avance. Una fuerza invisible empuja a Rosa hacia atrás, impidiéndole llegar a José. Sus ojos se abren con miedo, mientras lucha contra la misteriosa barrera. El pueblo observa en silencio. Una palpable sensación de temor llena el aire. Dentro de la mansión, José se encuentra frente al espejo. Su figura destaca contra el opulento telón de fondo. El espejo refleja una versión distorsionada de José, un rostro demoníaco que lo observa, inquietante y profundo. Sus ojos buscan el reflejo, buscando respuestas en la imagen distorsionada que danza ante él. ¿Es la oscuridad interior o las sombras de la mansión jugando trucos en su percepción? Una pregunta escalofriante perdura en el aire, sin respuesta en el salón silencioso y resonante. Bajo el manto de la noche, la oscura extensión del campo de maíz establece un escenario misterioso. José está solo. Los tallos de maíz susurran secretos en el viento. De las sombras, el charro negro emerge, una figura ominosa sobre su corcel infernal. Los ojos del caballo brillan con fuego infernal, mientras lleva a su jinete más cerca de José. La voz del charro negro corta la noche. Es hora de tu pago, José. José corre a toda velocidad por la opulenta mansión, con la respiración entrecortada, mientras el terror lo atenaza. Una corriente de aire helado recorre el pasillo mientras las puertas se cierran de golpe, sellando sus rutas de escape. El pánico se enciende en sus ojos mientras las ventanas se oscurecen, atrapándolo en una danza macabra con lo invisible. Cada sombra parece alargarse, retorciéndose en formas amenazantes que reflejan el pavor que lo consume. El aire se vuelve pesado, cargado de una presencia sobrenatural, mientras la mansión misma se vuelve en su contra. Su corazón late con fuerza en su pecho, un tambor desesperado contra el silencio inminente y el charro invisible. Bajo el manto de la noche, José regresa al corazón del bosque, donde los árboles antiguos se retuercen como almas atormentadas. Busca el árbol nudoso, la génesis del miedo, un lugar lleno de recuerdos ominosos. En las sombras, una figura emerge, envuelta en oscuridad y misterio.
El charro espera. El escenario está listo para una confrontación en medio del silencio misterioso del bosque encantado. Una densa niebla cubre el suelo del bosque, arremolinándose inquietantemente entre los árboles antiguos bajo el manto de la noche. El aire es denso y frío, humedeciendo todo lo que toca en los silenciosos y vigilantes bosques. Desde el corazón de la niebla, la voz de Charro resuena, entrelazada con poder antiguo y oscura promesa. La voz de Charro resuena, una afirmación escalofriante que corta el silencio. Tu alma me pertenece ahora. La niebla parece retorcerse en anticipación cuando Charro termina. Serás mi jinete eterno. Dentro de la mansión las sombras bailan mientras José se sienta, resignado, esperando su destino. El aire es denso, con palabras no dichas, pesado con el peso de la inminente perdición. Una historia de sombras comienza a desarrollarse, una confesión final en la oscuridad de la noche. José escucha atentamente, con una expresión indescifrable, mientras la historia consume la habitación. Comienzo a narrar mi historia. Como una confesión final, dice, con la voz en un mero susurro. La noche desciende sobre el campo de maíz. Un viento ominoso susurra a través de los tallos. El viento aumenta, y el susurro se convierte en una danza frenética. Las sombras se alargan y distorsionan, creando formas misteriosas entre las hileras. Los tallos de maíz se balancean violentamente, como si fueran movidos por manos invisibles. El campo parece respirar, vivo con el sonido del viento. Una sensación de inquietud se instala mientras el maíz susurra sus secretos a la noche. En la gran mansión, las sombras bailan cuando José empieza a hablar, su voz un hilo frágil en el opulento entorno. Sus ojos reflejan una tormenta de recuerdos. Cada palabra un paso hacia la oscuridad del pasado. Aunque tembloroso, su determinación se endurece con cada sílaba, rechazando el miedo que se avecina. El peso de historias no contadas pesa mucho en el aire, mientras José continúa su narración inquietante. Bajo el manto de la noche, el charro negro emerge, una figura oscura, contra los árboles, iluminados por la luna. Avanza por el bosque silencioso, atraído por el sonido distante de la voz de José. Cada paso resuena suavemente en el suelo del bosque. Un preludio a un encuentro invisible. La mansión se alza ante nosotros. Un faro en la oscuridad, prometiendo consuelo y peligro. Sus ojos, como brasas ardientes, se fijan en el destino, una promesa silenciosa en sus profundidades. El charro negro se acerca, un guardián ominoso, que responde al llamado de la noche. En la habitación tenuemente iluminada de la mansión, las sombras se aferran a José como espectros mientras está sentado solo. Su voz, un mero susurro, corta el pesado silencio de la noche. José comienza a relatar la fatídica noche, con sus palabras impregnadas de un pesar inquietante. Describo el momento en el que realicé la invocación, susurra, perdido en el recuerdo. El momento en el que sellé mi destino, concluye José, el peso de sus acciones palpable. Bajo el manto de la noche, Rosa se encuentra en el pueblo. Un escalofrío ominoso que impregna el aire. Sus sentidos se agudizan. Un miedo primario agarra su corazón mientras escudriña el paisaje oscurecido. Una palpable sensación de temor la invade. El aire espeso con presentimientos. Los ojos de Rosa se mueven rápidamente. Su mente corre con visiones de José, en peligro mortal. Ella sabe, con escalofriante certeza, que José está atrapado en las garras del mal invisible. Una luz tenue envuelve la habitación de la mansión en sombras, proyectando un ambiente sombrío sobre las paredes ornamentadas. José está sentado solo, el líquido ámbar en su vaso girando como sus pensamientos. Un whisky, a medio terminar, que refleja su desesperación. Perdido en la contemplación, José mira fijamente las llamas danzantes de la chimenea. El resplandor del fuego ilumina el cansancio grabado profundamente en el rostro de José. Hablo de mi pesar, del precio que pagué por mi ambición, confiesa José, a la silenciosa habitación. Bajo el manto de la noche, un vasto campo de maíz susurra secretos al viento. Las sombras bailan ominosamente. Aparece el charro negro, una figura imponente silueteada contra el cielo iluminado por la luna. Su corcel oscuro golpea inquieto el suelo con las patas. Su aliento se empaña en el fresco aire de la noche. Ante ellos, se alza una mansión imponente, con sus ventanas oscurecidas como ojos vacíos. El penetrante relincho del caballo resuena en el campo silencioso, una llamada escalofriante a la oscuridad. Una quietud misteriosa desciende mientras el charro negro contempla la mansión. Un desafío tácito. La gran mansión se sumerge en la noche. Su imponente silueta se recorta contra el cielo oscuro. Un faro de secretos y sombras. La luz de la luna se derrama por los altos ventanales, pintando el interior con un brillo misterioso, revelando la silenciosa grandeza de la mansión. Largas y distorsionadas sombras bailan sobre los muebles ornamentados, insinuando peligros ocultos y miedos tácitos acechando en el interior. La voz de José corta la quietud, una orden escalofriante que amplifica el pavor. Describe tu miedo, tu terror ante lo que está por venir. La escena se abre con un árbol retorcido, con sus ramas nudosas arañando el cielo nocturno mientras una tormenta cobra fuerza. Las sombras bailan salvajemente mientras el viento aúlla, agitando las hojas en un frenesí. El suelo del bosque está cubierto de hojas caídas, arremolinándose en patrones caóticos. Una quietud inquietante desciende. Una breve pausa,
antes de que la furia de la naturaleza se desate. El árbol retorcido se alza desafiante contra la tempestad, un centinela solitario en el corazón del oscuro bosque. En la habitación tenuemente iluminada de la mansión, las sombras parpadean, envolviendo a José en un abrazo nostálgico. José se sienta solo, perdido en la ensoñación, con los ojos que reflejan recuerdos lejanos. Su voz, suave como un susurro, rompe el silencio, cargada de anhelo. Rosa, murmura, su nombre un suave eco en la vasta habitación. Punto su amabilidad, dice José, recordando su inquebrantable generosidad. Su voz se quiebra por la emoción cuando concluye. Punto su amor incondicional. Bajo el vasto cielo estrellado del pueblo, Rosa se arrodilla sobre la tierra reseca, su silueta marcada contra la noche. Sus manos están entrelazadas en ferviente oración, con los nudillos blancos por la preocupación. La luz de las velas baila sobre su rostro, grabando profundas líneas de preocupación mientras implora a los cielos. Su voz es un simple susurro, una súplica frágil perdida en la inmensidad de la noche. Cada palabra susurrada lleva el peso de su amor y temor por José. Ella súplica por su salvación. Su espíritu es un faro en la oscuridad. José está solo en el gran salón de la mansión. Las sombras lo envuelven a pesar de los opulentos muebles. Una lámpara solitaria ilumina su rostro cansado, resaltando las profundas líneas grabadas por el tiempo y la soledad. Sus ojos, distantes y desenfocados, delatan una profunda sensación de aislamiento. Está perdido en sus pensamientos. El silencio de la mansión, presionándolo. José rompe el silencio, su voz resonando en el vasto salón. El silencio aquí es ensordecedor. Estoy rodeado de riquezas, pero completamente solo, admite, con palabras cargadas de una desesperación tácita. Bajo el manto de la noche, un vasto campo de maíz se agita ominosamente, susurrando secretos a las estrellas silenciosas. El charro negro, una figura de oscuridad, desmonta su caballo espectral. Su silueta destaca contra el campo iluminado por la luna. El único sonido es el suave golpe de sus botas sobre la tierra mientras avanza, un presagio de temor en medio de los tallos que se balancean. Su mirada está fija en la mansión distante, un faro de luz y sombra que parece llamarlo hacia adelante. Cada paso que da hacia la casa es un paso más profundo en una red de misterio y fatalidad inminente. En la mansión tenuemente iluminada, José está sentado solo, las sombras arremolinándose a su alrededor como secretos. El pesado silencio amplifica el peso del recuerdo de su padre, una carga tangible. Perdido en sus pensamientos, el rostro de José está marcado por el arrepentimiento y una inquietante comprensión. Debería haber escuchado a mi padre. Susurra, las palabras resonando en la vasta habitación. Su voz se quiebra con remordimiento mientras admite. Sus palabras fueron sabias, pero yo era demasiado arrogante. Las sombras se profundizan, reflejando la profundidad de su arrepentimiento cuando termina, para hacerles caso. La noche cae sobre el bosque, y un silencio inquietante desciende mientras los árboles se alzan como centinelas vigilantes. De repente, un crujido en la maleza rompe la calma, y el suelo del bosque tiembla con un movimiento invisible. El pánico estalla cuando los animales del bosque huyen aterrorizados, con los ojos muy abiertos por un miedo primario. La oscuridad se intensifica, y el bosque contiene el aliento, esperando que el horror invisible se revele. En la sombría mansión, José se sienta en un sillón de terciopelo, con las sombras danzando sobre su rostro cansado. La luz de las velas parpadea en sus ojos, reflejando el peso de un oscuro recuerdo. Su voz se quiebra cuando comienza su relato de arrepentimiento y desesperación. Le vendí mi alma a el charro, confiesa, con las palabras cargadas de remordimiento. Ocurrió en una noche muy parecida a esta. El viento frío barre el pueblo desolado, enfriando el aire de la noche. La oscuridad cubre las estructuras antiguas, susurrando cuentos de tiempos olvidados. Un silencio inquietante desciende, roto solo por el aullido del viento. Las sombras bailan como espíritus entre las paredes de adobe. Una sensación de aislamiento impregna las calles vacías, bajo un cielo estrellado. La tenue luz alarga las sombras sobre los muebles antiguos en el gran salón. José está solo, una figura solitaria. Los lamentos tácitos llenan el aire. Una inquietante sensación de presentimiento se aferra a los opulentos alrededores. El cansancio graba el rostro de José, revelando una carga que contradice su edad. Un peso pesado. Él se encuentra en medio de las sombras. Una figura atormentada por un pasado del que no puede escapar. Atrapado por el destino. Su voz resuena en el salón. Hablo de mi destino, de la maldición que me atormenta. Bajo un cielo vasto y estrellado, un campo de maíz se balancea suavemente, susurrando secretos a la noche. En el borde del campo se alza una gran mansión, con sus oscuras ventanas, como ojos que observan desde lejos. Una figura emerge de las sombras, su presencia una silueta ominosa contra la pálida luz de la luna. El charro negro está en la puerta de la mansión, un presagio oscuro contra la entrada tenuemente iluminada. Su silueta, afilada y amenazante, insinúa los oscuros secretos escondidos tanto en él como en la mansión. Dentro de la silenciosa mansión, las sombras bailan en cada rincón, susurrando secretos del pasado. José se detiene, con los sentidos en alerta máxima,
como si las paredes mismas respiraran a su alrededor. Se esfuerza por captar un sonido tenue en la distancia, un cambio sutil en la quietud de la mansión. Un sonido desconocido provoca el límite de la audición, despertando inquietud dentro de las salas silenciosas. En la negrura tinta del bosque, el aliento de un caballo se empaña en el aire gélido, una exhalación fantasmal en la noche. El corcel del charro negro relincha, un sonido que resuena a través de los árboles silenciosos, una llamada escalofriante en la naturaleza. La noche se profundiza. El único movimiento es la niebla etérea del aliento del caballo. Las sombras bailan. El bosque vivo con ojos invisibles. El caballo pisotea, una energía inquieta en el frío. El silencio desciende de nuevo, cargado de expectación. Dentro de la mansión oscurecida, las sombras se alargan y son ominosas. Una palpable sensación de final se cierne en el aire, densa de verdades tácitas. La voz de José resuena. Una cadencia sombría que llena los grandes y silenciosos salones. Cada palabra que dice lleva el peso de la conclusión inminente. La mansión se erige como un testigo silencioso, sus secretos a punto de ser revelados. José continúa narrando, sabiendo que el final está cerca. Bajo el manto de la noche, Rosa está sola en el antiguo pueblo. El viento susurra a través de las calles desiertas, llevando consigo relatos de antepasados olvidados. Un escalofrío repentino recorre el cuerpo de Rosa. Una premonición helada le oprime el corazón. Las sombras bailan en las esquinas de sus ojos, jugando trucos en su mente, mientras la luna está alta. El aire se vuelve pesado, cargado de una presencia invisible, amplificando la sensación de inquietud. Su respiración se entrecorta, un grito silencioso atrapado en su garganta, mientras la noche se cierra a su alrededor. La gran mansión está en silencio. Las sombras bailan en las paredes ornamentadas, iluminadas por el crepitante fuego. José, frágil y envejecido, se sienta en un sillón de terciopelo, con la mirada distante y desenfocada, perdido en los recuerdos. La luz del fuego parpadea sobre su rostro, resaltando las profundas líneas grabadas por el tiempo y el arrepentimiento. Mi último momento de lucidez, mi última visión de este mundo, susurra José, con la voz desvaneciéndose en la noche. En la oscuridad de la noche, José concluye su relato inquietante dentro de la mansión silenciosa. Su voz se desvanece hasta convertirse en un susurro, apenas audible en el vasto y resonante espacio. Una revelación escalofriante flota en el aire, pesada y amenazante. Y ahora lo oigo. Susurra José, sus palabras pintando una imagen vívida y aterradora. José se detiene a mitad de la frase. Sus ojos se abren con miedo, mientras la gran mansión se alza detrás de él. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras largas y danzantes sobre las paredes, amplificando la sensación de pavor. Su voz tiembla mientras revive el momento, atrapado en un recuerdo de terror. Punto los cascos, acercándose detrás de mí. José susurra, con sus palabras pesando en el aire. El silencio amplifica el eco de sus palabras, llenando el salón de horrores tácitos. La mirada de José se mueve rápidamente, atormentada por los sonidos de cascos que se acercan, que solo él puede oír.